Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver en 30 minutos la unidad 7. O sea, yo les sugiero que estén con el programa y el PowerPoint que ya lo tienen con anterioridad. Así que vamos con el PowerPoint. A ver, me equivoqué de clase. Bien, acá vamos. Esta unidad les sugiero que la vean del Tratado de Gordillo, sobre todo la primera parte, y ya la segunda del manual de Hutchinson, con el comentario de la 19.549. Bueno, nosotros vamos a tratar de llegar a una definición de acto administrativo, que la que les sugiero es, en este momento, la que yo tomo es la de Agustín Gordillo. Agustín Gordillo tiene un gráfico muy interesante también en su tratado, en el cual es decir, lo que nosotros primero vamos a hacer es clasificar la actividad administrativa. Él la grafica como un círculo y divide ese círculo por la mitad y lo vuelve a dividir por la mitad. Cuando hace esa primera división, divide entre actos y hechos. Acto es toda declaración y hecho es una ejecución material, que puede estar precedida de un acto, y en este caso es la ejecución del acto administrativo, o no estar precedida de ningún acto. Ejemplo: un edificio que amenaza ruina es un acto administrativo. Cuando van los empleados municipales a derrumbarlo, ese es el hecho que ejecuta el acto administrativo. Pero también puede haber hechos que no están precedidos de un acto. Por ejemplo, la detención de un policía con respecto a una persona. Eso es un hecho que no está precedido de un acto. Bien, ahí hicimos la primera clasificación entre actos y hechos. Ahora vamos a hacer la segunda clasificación, que ya es transversal, en actividad productora de efectos jurídicos y actividad que no produce efectos jurídicos. Primer pregunta: ¿qué es producir efectos jurídicos? Producir efectos jurídicos tiene que ver con la facultad de la administración pública denominada autotutela declarativa, que es la posibilidad que tiene la administración pública de crear, modificar o suprimir derechos subjetivos. Entonces, hay actividad que produce efectos jurídicos en estos términos que lo dijimos, y otras que no producen efectos jurídicos. Entonces, ¿qué me queda de esta clasificación? Bueno, me van a quedar hechos que producen efectos jurídicos. Por ejemplo, estacioné el auto mal estacionado, me lo lleva a la grúa municipal y en el interín, digamos en el acarreo, se producen ciertas abolladuras en el auto, con lo cual nace para el dueño o el propietario del automotor la posibilidad de pedir el resarcimiento. O sea, eso es un hecho jurídico. Un hecho que no produce efectos jurídicos es que un docente universitario de la clase parado, sentado. Un acto que no produce efectos jurídicos son los llamados actos de la administración. Ejemplo: los dictámenes jurídicos. Un dictamen jurídico, no importa que me sea notificado, yo no tengo que impugnarlo si es adverso, porque en realidad no produce ningún efecto jurídico. Y después tengo los actos que sí producen efectos jurídicos. Bueno, y acá sí vamos a clasificar la actividad que nos queda, pero ya por una cuestión metodológica. Vamos a sacar a los contratos, que son los actos bilaterales, y vamos a sacar a los reglamentos, que son los actos generales.
No porque no sean actos administrativos, porque tenemos que recordar que la 19.549 se refiere a los contratos en la parte infine del artículo séptimo y también habla de los reglamentos. Así que no los excluimos porque, digamos, se haya dado el debate en este tema si son o no actos administrativos. Nada más que por una cuestión metodológica. Me va a quedar el acto, o sea, de esta clasificación me queda el acto administrativo. Y acá tenemos la definición de Gordillo, que define al acto como la declaración unilateral, acá que estoy haciendo, sacando el contrato, realizada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, o sea que estoy excluyendo los actos de la administración individuales, entonces estoy excluyendo los reglamentos, ¿sí? Bueno, ustedes después van a repasar el PowerPoint, que es todo esto lo que yo les expliqué. Vamos a digamos, otra institución, que es las vías de hecho de la administración pública, que están reguladas en el artículo 9 de la 19.549. La vía de hecho es la oposición a las vías de derecho, que es lo mismo que ocurre en el derecho privado. Para que se produzca una vía de hecho, lo que se requiere como presupuestos, el primero es un comportamiento material. En segundo lugar, tiene que haber una irregularidad en dicho comportamiento. Esa irregularidad en dicho comportamiento puede ser que, digamos, el comportamiento material sea la ejecución de un acto administrativo y ese acto sea irregular, o es un comportamiento, un hecho, que no está precedido de un acto y ese comportamiento es irregular. En ambos casos, lo que se requiere es que además haya un atentado o lesión de una libertad pública o del derecho de propiedad, o sea, garantías constitucionales, lesión de garantías constitucionales. Cuando se produce una vía de hecho, cuando se produce una vía de hecho, cuando se produce una vía de hecho, el efecto más importante es que cesa el fuero contencioso administrativo. Es decir, que si vamos a impugnar esta actividad, la vamos a hacer en nación a través de la acción de amparo. Y en provincia podemos hacerlo a través de la acción de amparo, o también hay una pretensión en el Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires que es cesación de vías de hechos, y si no también puedo optar por el amparo si se dan las circunstancias del amparo. Ustedes saben que el amparo en la Provincia de Buenos Aires, que está regulado por el artículo 20 y la ley correspondiente, puede ser interpuesto ante cualquier fuero. Ahora, hay una acordada de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que establece que en caso de materia contencioso administrativo, la alzada va a ser siempre las cámaras de apelaciones regionales del contencioso administrativo. Bueno, y después ya nos queda una última clasificación que es digamos, la actividad de la administración pública la clasificamos en actividad reglada y actividad discrecional. Actividad reglada es cuando a un supuesto de hecho, o sea, le corresponde una solución jurídica, es decir, le corresponde la aplicación de una norma. Esa norma, por supuesto que la norma dictada, ese análisis de las circunstancias, el análisis de la cuestiones circunstanciales, o sea, de las circunstancias de tiempo, lugar, aspectos geográficos e históricos, eso lo hace el legislador. Ahora, esa predeterminación
que hace la actividad reglada puede hacerse de distintas maneras. Hay una regulación directa en los artículos 7 y 8 de la 19.549. Hay una regulación indirecta, o sea, aquí se comprenden todos los casos en que la ley reglamenta el derecho subjetivo de los particulares a que nadie interfiera en sus actividades, ejemplo, Código Civil y Comercial. Y una regulación residual, artículo 28 de la Constitución Nacional, que es el que nos dice que no hay derechos absolutos, todos los derechos pueden ser reglamentados, pero esa reglamentación no puede modificar la esencia del derecho. Bien, y luego me voy a la actividad discrecional. La actividad discrecional es una, digamos, es la posibilidad que tiene el órgano administrativo que va a resolver una cuestión de elegir entre varias soluciones igualmente válidas la que considere más conveniente. O sea que el análisis de el análisis de esas circunstancias de que estábamos hablando lo va a hacer el órgano administrativo. La actividad discrecional en algún momento fue analizada si correspondía o no el control judicial. Esto pasaba en el Código Varela, pero fue, digamos, luego solucionado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que la actividad discrecional igual iba a ser materia de control. Hoy en la actualidad, por supuesto que esto ya no se discute, porque toda la actividad de la administración pública puede ser controlada por el Poder Judicial. Ahora, los controles son diferentes, sea en materia reglada, porque ahí es confrontar la norma con el hecho, y en la materia discrecional lo que se va a, lo que el órgano judicial va a controlar es si se vulneraron o no los límites a la actividad de la administración pública. Los principales límites son la razonabilidad, es decir, la prohibición de actuar arbitraria o irrazonablemente que tiene la administración pública, la desviación de poder, digamos, prohibición de actuar con una finalidad impropia, después vamos a ver concretamente qué son los casos de desviación de poder, y la buena fe, que es la buena fe que establece el Código Civil y Comercial. Entonces, digamos que ese va a ser el límite y ese va a ser el objeto del análisis de el ejercicio de la actividad discrecional de parte de la administración pública. Tenemos que tener en cuenta también que a mayor discrecionalidad se requiere mayor motivación, es decir, mayor fundamentación. Y otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que no existen actos totalmente reglados ni totalmente discrecionales. Nunca existen totalmente reglados porque siempre va a haber alguna cuestión que el órgano administrativo va a poder resolver, y no hay totalmente discrecional porque siempre como único elemento, como mínimo, el elemento competencia del acto administrativo está arreglado y es una norma de derecho público. Bueno, acá terminamos entonces con la primer parte de la unidad 7 y ya me estoy yendo a la segunda parte de la unidad 7. Bueno, acá vamos a encontrar el silencio de la administración pública. Bien, ¿qué es el silencio? Es decir, nosotros todos los particulares tenemos el derecho de, peticionar ante las autoridades. Pero ese derecho de peticionar a las autoridades, obviamente que podríamos estar toda una vida esperando una respuesta. Entonces, para solucionar o para darle efectividad a esa garantía constitucional de peticionar a las autoridades, aparece lo que se llama el silencio administrativo. El silencio es la falta de respuesta a los requerimientos que hace la administración pública.
Hay dos tipos de clases, el silencio positivo y el silencio negativo. El silencio negativo es la regla, es decir, digamos que ante la falta de petición de los particulares, ante la falta de respuesta a la petición de los particulares, el principio general es que se deniega lo requerido. Y el silencio positivo es el que acuerda lo requerido. Pero para que esto suceda se requiere de una norma que establezca esta solución. Es decir, que cuando ocurra esa situación fáctica, hay una norma que dice que el efecto va a ser positivo. O sea, acordarle el derecho que invoca, o sea, acordarle la petición al particular. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el silencio y la naturaleza jurídica. Antiguamente se decía que se asociaba, o sea, el silencio al acto presunto. Es decir, se decía, el silencio es un acto presunto. Entonces se trataban de encontrar todos los elementos del acto. ¿Por qué se había dado esta solución? Porque en ese momento regía el derecho tomado del derecho continental europeo, precisamente el derecho francés, en el cual el régimen contencioso administrativo tenía que ver con el acto, es decir, todo el proceso era un proceso al acto. Si no había acto administrativo, no había proceso. Hoy, ¿qué se dice? Se dice que el silencio en realidad es un hecho al que el derecho le adquiere, o sea, le da la impronta de que de esos efectos, que ese hecho va a producir efectos jurídicos. Bueno, también cuando hablamos de silencio tenemos que distinguir entre inactividad formal e inactividad material de la administración pública. La inactividad material es cuando directamente la administración pública no resuelve nada, no ejerce la competencia. Y la inactividad formal es cuando la administración pública en una petición concreta no lo resuelve. Bien. Y luego nos aparece el procedimiento para que se configure el silencio. Ahí tenemos una serie de plazos. Vamos a decir que si hay un procedimiento especial que rige el caso y tiene plazos, se va a aplicar ese procedimiento especial. Y si no hay procedimiento especial, o si lo hay y no tiene plazos, se aplican los plazos que establece el artículo 9 de la 19.549. Entonces, digamos que ante la petición del particular, nosotros contamos 60 días, al día 61 vamos a interponer lo que se llama pronto despacho, es decir, colocar en mora a la administración pública, y ahí contamos 30 días más y queda configurado el silencio administrativo. ¿Qué nos va a permitir tener configurado el silencio administrativo? Que nosotros vamos a poder interponer un recurso si estamos en sede administrativa o ir a la vía judicial si corresponde. Es decir, hay que ver caso por caso. Bueno, seguimos con el PowerPoint y aparece ahora sí este tema de las resoluciones tardías. ¿Qué pasa? La administración tiene el deber de responder, pero también tiene el derecho de hacerlo. Entonces, como tiene el derecho de hacerlo, es decir, puede ser que el particular haya, a través del silencio, ya haya agotado la vía administrativa o esté en la vía judicial. Entonces se llaman resoluciones tardías aquellas que se producen después que se configuró el silencio. Esas resoluciones tardías van a tener distinto efecto según la asociemos con el silencio positivo o con el silencio negativo. La resolución tardía y el silencio negativo. Es decir, puede ser que la resolución sea denegatoria igual que el silencio, con lo cual
digamos, la ventaja que tiene es que si yo no interpuse los recursos que debía haber interpuesto en su momento, comienzan a contarse los nuevos plazos. Ahora, si el efecto del silencio era negativo y la resolución fue positiva, o sea, acordando el derecho del particular, acá hay un allanamiento y una forma de finalización, tanto del procedimiento como del proceso. Y después me queda el silencio, la resolución tardía y el silencio positivo. En este caso, nosotros tenemos que si la resolución tardía es positiva y el silencio tenía efecto positivo, bueno, acá, digamos, se concluye tanto el procedimiento como el proceso. El problema aparece cuando el silencio tiene efectos positivos y la resolución deniega eso que yo ya adquirí a través de la configuración del silencio como un derecho adquirido. Entonces, en ese caso se va a aplicar el artículo 17 de la 19.549, que es el carácter de la estabilidad del acto y que lo vamos a explicar en el momento oportuno. Bueno, acá nosotros hemos terminado con la unidad 7 y vamos con la unidad 8. Vamos a ver los elementos del acto. Que tenemos artículos 7 y 8 de la ley 19.549. La competencia, nosotros ya vimos la competencia, es decir, concepto, caracteres. Acá vemos la competencia en su faz dinámica. Segundo, tenemos la causa, que son los antecedentes de hecho y de derecho que dan origen al acto. Es decir, no es la causa fuente, es la causa que da origen al acto. Después aparece el objeto. La ley 19.549 no define el objeto. Entonces Hutchinson toma una definición de un autor brasilero, Bandeira de Melo, y dice, concretamente y textualmente lo que dice es: el objeto del acto consiste en lo que el acto decide, valora, certifica, registra o opina a través de la declaración pertinente. Pero sí lo que la 19.549, su artículo 7 con respecto al objeto refiere son a los caracteres. Dice que debe ser lícito, es decir, lícito no prohibido por el orden jurídico, debe ser cierto, es decir, no ambiguo, tiene que saberse con certeza, o sea, a quién va dirigido, cuáles son las prestaciones que se exigen, y física y jurídicamente posible. Un acto físicamente imposible, designar como funcionario una persona fallecida, y jurídicamente imposible aplicar una sanción disciplinaria a una persona que ya dejó de ser funcionario público. Bueno, seguimos con el procedimiento. El procedimiento son las etapas previas al dictado del acto. Ustedes saben que la voluntad de la administración pública se va construyendo a través de los distintos procedimientos, en los cuales intervienen distintos órganos, y esto da también como una garantía para el particular la posibilidad de que distintos órganos puedan intervenir en la emisión de la voluntad. Entonces el procedimiento son las etapas previas al dictado del acto administrativo. Eso se clasifica, esas etapas, en esenciales y no esenciales. Luego tenemos la motivación. La motivación es la explicitación de la causa. Es la declaración de cuáles razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto.
como ya habíamos dicho, la motivación tiene mayor importancia con respecto a los actos discrecionales. Es decir, ya lo habíamos visto, a mayor discrecionalidad, mayor motivación. Además, la motivación, digamos, es uno de los elementos más importantes y que tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución Nacional, o sea, el derecho de defensa en juicio. Por esa razón, digamos, porque un acto que no está motivado realmente lo puedo de hecho impugnar, pero no sé las razones que tuvo la administración pública para dictar ese acto, con lo cual se vulnera el derecho de defensa en juicio. Bueno, después aparece la finalidad. La finalidad es lo que está, o sea, la finalidad, nosotros tenemos que distinguir la finalidad de la administración pública y la finalidad del acto. La finalidad de la administración pública es satisfacer el interés general y la finalidad del acto es una finalidad propia de cada acto administrativo. ¿Y dónde está esa finalidad? Está en la norma que le da la competencia al funcionario para dictar el acto. Si la administración pública no cumple con la finalidad que establece esa norma a que nos referimos recién, aparece lo que se llama la desviación de poder. La desviación de poder es cuando se emite el acto con otra finalidad que no es la finalidad que estableció la norma. Que esa desviación de poder puede ser de tres tipos, es decir, con respecto a, digamos, de beneficiar a una persona, de beneficiar a un tercero o de beneficiar a la administración con una finalidad